Las armas de fuego se cobraron otras 6 víctimas en Estados Unidos, 3 de ellas menores de 9 años que perdieron la vida en un tiroteo dentro de una escuela de la ciudad de Nashville. La presunta autora, que estaba armada con 2 rifles de asalto y una pistola, murió por disparos de las autoridades. En Ecuador son 7 los fallecidos y 46 los desaparecidos tras un deslizamiento registrado en el sur del país. Las fuertes lluvias causaron el deslave que deja más de 500 afectados, al tiempo que 14 provincias están bajo estado de emergencia. Se cumple un año desde la declaración de estado de excepción en El Salvador, una medida transitoria que se convirtió en permanente y deja más de 66.000 detenidos. Según el gobierno, una baja en las cifras de inseguridad, pero a un elevado costo. Organizaciones denuncian graves violaciones a los derechos humanos. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. La ciudad de Nashville es el escenario del último episodio de una serie de tiroteos mortales en escuelas de Estados Unidos. Audrey Hale, designada por la policía como una persona trans de 28 años, es la sospechosa de asesinar a 3 niños y a 3 integrantes del personal de una escuela cristiana. Por el momento no se conoce el móvil del ataque. Lea Hale tiene los detalles. Nueva escena de terror en Estados Unidos. Audrey Hale, de 28 años, abrió fuego con 2 rifles de asalto y una pistola en la Covenant School, una escuela cristiana privada de Nashville, y mató a 3 niños y 3 miembros educativos. La presunta atacante fue abatida por la policía. Hemos identificado a la sospechosa. Es una mujer de 28 años, blanca, originaria de Nashville o que vive en la zona. De mis hallazgos iniciales es que en un momento dado ella era una estudiante en esa escuela, pero no estoy seguro en qué año. Los tiroteos en centros escolares se han convertido en algo alarmantemente frecuentes en los últimos años en Estados Unidos. Pero los llamamientos del presidente Joe Biden para que el Congreso restablezca la prohibición nacional de los fusiles de asalto se han topado con la oposición de los republicanos, defensores acérrimos del derecho constitucional a portar armas. Es simplemente enfermizo. Aún estamos reuniendo las pruebas de lo que sucedió y por qué sucedió. Sabemos que hay un número de personas que no van a sobrevivir, incluidos niños. Es desgarrador, la peor pesadilla. Así que pido al Congreso de nuevo que apruebe mi prohibición de armas de asalto. En lo que va del 2023 se produjeron 129 tiroteos masivos, definidos así cuando 4 o más personas fueron tiroteadas o asesinadas, según datos del Gun Violence Archive. Vamos a Cuba, en donde la abstención en la votación para elegir el nuevo parlamento alcanzó 24,08%, una cifra superior a los comicios de 2018. Las elecciones tienen como contexto una profunda crisis económica, desabastecimiento de alimentos, energía y un nuevo auge migratorio. El Consejo Electoral Nacional indicó que del padrón electoral habilitado para participar en las votaciones solo lo hizo el 75,92%, lo que significa un 9% menos que en los comicios de 2018. Cada vez son menos los que salen a votar en Cuba. El pasado domingo, la isla vivió un proceso electoral sombrío cuando se celebraban los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Cubana. Los altos niveles de abstención ciudadana resaltaron en la jornada. Según cifras oficiales, la participación fue del 68,58% del padrón electoral, la más baja desde 1976. Además, el 10% de las boletas fueron anuladas, al ser en su mayoría papeletas en blanco. El aumento en la abstención de los cubanos es real. Sin embargo, desde el gobierno se desestima el fenómeno. Estoy seguro que va a ser una excelente jornada, que los candidatos van a ser electos con un amplio apoyo y que las elecciones cubanas van a seguir siendo ejemplares y distintas. Los índices de abstención se han elevado desde el referendo constitucional del 2019 y el domingo llegaron a su pico histórico. El tradicional antagonista para Cuba, Estados Unidos, ha reaccionado al fenómeno. El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina criticó los comicios cubanos. Cuando la única opción es el Partido Comunista y comités cerrados eligen candidatos para postularse sin oposición, no hay democracia. Históricamente, la participación ciudadana en las elecciones cubanas ha sido una de las más altas del continente, oscilando entre el 80 y el 90% de la población saliendo a emitir su voto. Sin embargo, la crisis económica y social que azota la isla ha provocado que muchos cubanos demuestren su malestar con la decisión de no salir a votar.
Pasamos a Ecuador, donde las fuertes lluvias han provocado un deslizamiento de tierra en el sur del país. Las autoridades rectificaron que 7 personas y no 16 han fallecido, al tiempo que hay 46 desaparecidos y 500 afectados que han sufrido daños en sus viviendas. El deslave fue causado por las precipitaciones que mantienen a 14 provincias bajo estado de emergencia. Alba Santana tiene los detalles. Tragedia en el sur de Ecuador tras las intensas lluvias en la localidad de Alausí. Un deslizamiento de tierra se saldó con la vida de varias personas, dejando algunas casas cubiertas de lodo y otras totalmente destruidas. Ya oí un tremendo sonido. Dije, ya se desploma el cerro. El fuerte temporal deja al menos 500 damnificados y varios desaparecidos, que ahora los equipos de rescate y los voluntarios se esfuerzan por encontrar. Estamos parados aquí sobre 20 metros de material pétreo que cubre un estadio aquí abajo. Entre la desolación de los vecinos en la conocida como Nariz del Diablo por su pronunciada pendiente, el Ejecutivo de Lasso prometió actuar para ayudar a los afectados. El gobierno está totalmente activo, enfocado en la tragedia de Alausí, tanto la Dirección de Riesgos, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Bienestar Social. Más allá de Alausí, las fuertes lluvias han destruido carreteras, puentes y otras infraestructuras en todo el país. Solo en lo que va de año se han reportado 987 incidentes peligrosos relacionados con las precipitaciones, por lo que el gobierno declaró estado de emergencia en 14 provincias. Se cumplió un año desde que el presidente Nayib Bukele ordenó un régimen de excepción para enfrentar a las temidas pandillas o maras salvadoreñas. Durante esta medida, que suspendió algunas garantías constitucionales de la población, la tasa de homicidios cayó considerablemente y parece haber desarticulado a esas estructuras criminales con más de 66.000 capturas realizadas. Sin embargo, las acciones de Bukele también son criticadas por el abuso de poder. El temido callejón de la muerte. Aquí Noé recibió 6 impactos de bala de manos de la pandilla Barrio 18 en 2007. Esta bala me entró acá. Con el régimen de excepción impuesto hace un año por el presidente Nayib Bukele, los ciudadanos de este suburbio de San Salvador hoy se sienten más seguros. Según las encuestas, esta medida es apoyada por un 80% de la población. Con la seguridad y que él ha puesto y el régimen que hay, estamos felices. Pero Osvaldo no está feliz. Su esposa Claudia fue detenida hace 11 meses y su caso se suma a las 5.000 denuncias de capturas injustificadas bajo este régimen. Pero esa es la lucha por querer demostrar ante el juez con los arraigos la inocencia y la injusticia que están cometiendo en el caso de ella, pero ante los medios de comunicación nacionales y ante los informes del gobierno, ya ella aparece como una terrorista. Para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la percepción de seguridad en el régimen es un espejismo tras el que se oculta la institucionalización de violaciones a derechos humanos. Es un pretexto para reprimir, no para combatir la delincuencia. Aquí hay una ausencia total de una política criminal. El gobierno adjudica la reducción de homicidios a la detención de más de 66.000 personas este último año. Pero las madres que demandan la liberación de sus hijos en las calles no están de acuerdo con los procesos. Ya es tiempo de que alguien nos escuche, que alguien sepa que estamos sufriendo. Según cifras del gobierno, la medida ha sido un logro porque la tasa de homicidios en 12 meses es 3,6 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2015 era de 103. Ahora la excepción de garantía es una constante y la preocupación de las familias salvadoreñas es que buenos y malos están siendo detenidos sin distinción. Finalizamos con una buena noticia porque Ranger, un espécimen rescatado hace un año y transportado en avión a Los Cayos de Florida, está socializando con otros delfines. El macho huérfano fue rescatado en 2021 en Texas. En ese momento sufría de una infección respiratoria y deshidratación. Con solo 2 años se consideró que era demasiado joven para alimentarse y sobrevivir en la naturaleza. Ranger ahora tiene unos 3 años y los responsables destacan sus avances tras un arduo proceso. Es todo por el momento en France 24. Quédense con nosotros.